Atención, en 5 segundos, todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. Horas 2 minutos 23 segundos. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del País Meridiano. Aquí comienzan 60 minutos de los hechos noticiosos más destacados, aquellos que marcan agenda en esta primera mitad de jornada. Avanza el cómputo oficial, elecciones 2025. En al menos 3 departamentos se cerraron los datos al 100%. Ese tema y otros a continuación les presentamos en nuestros principales titulares. Al cierre del cómputo final en Chuquisaca, el PDC se impone con 8 de los 14 escaños. Concejales cedistas denuncian despidos masivos tras derrota de Manfred Reyes Villa. Trabajadores de salud en Pando bloquean la carretera Cobija Porvenir. Momento de ampliar estas y otras noticias en La Hora del País. Una vez más, bienvenidos. Comenzamos. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y al final del cómputo en el departamento de Chuquisaca, el Partido Demócrata Cristiano se impone con 8 de los 14 escaños. Edwin Urizar, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Al promediar las 10 de la mañana con 30 minutos, el Tribunal Electoral Departamental en Chuquisaca ha concluido el cómputo al 100% de todas las actas. Cabe recalcar que ninguna de las actas ha sido anulada. Sí han existido algunas observaciones que van a ser corregidas en las siguientes horas, pero al 100% se ha proclamado ganador al Partido Demócrata Cristiano, que ha obtenido la mayoría de los escaños parlamentarios. 2 senadores, 2 diputados plurinominales, 3 diputados uninominales y 1 diputado supraestatal. Escuchemos las palabras del delegado político departamental en Chuquisaca, Juan Carlos Romero, confirmando la victoria. Hemos ganado en el departamento, hemos ganado el primer lugar y hemos podido ganar las 3 diputaciones nominales en el interior del departamento, ¿no? La circunscripción 2 la hemos peleado hasta el último, el margen ha sido estrecho con Libre, pero bueno, los resultados son los resultados, ¿no? Los números son los que reflejan la realidad. Para consolidar estos datos, ganan 2 senadores, diputados plurinominales y el supraestatal. No, entiendo yo más bien por ley que tenemos 2 senadores y los diputados uninominales. Los diputados uninominales desplazan al diputado plurinominal. Una de los senadores es una dirigente gremial y el senador es un oriundo de Muipampa. Diputados de la 3, 4 y 5, relativamente jóvenes, profesionales ellos. Sí, muy jóvenes, muy jóvenes. La diputada de la circunscripción 4 es una estudiante todavía de la universidad de último año y bueno, vamos a tomar contacto con ella, va a estar en Sucre seguramente el día de mañana. Consolidación de datos, Chuquisaca renueva hasta en un 80% los rostros en la brigada parlamentaria, la mayoría jóvenes de área rural que van a ocupar los escaños parlamentarios. Cabe recalcar además que el PDC no tiene un nombre inscrito para diputado supraestatal, lo que va a corregir en las siguientes horas, según confirmaba el delegado político departamental. Para La Hora del País, Loyola, Fides Sucre. Gracias, continuamos con más noticias. Inmediatamente revisamos los datos oficiales, cómputo nacional al 100%. Nos referimos y puntualizamos el departamento de Chuquisaca a continuación. Estos son los resultados finales del cómputo oficial. Departamento de Chuquisaca, Alianza Popular 8.38%, Libertad y Progreso ADN 1.53%, APB Súmate 5.72%, Libre de Jorge Quiroga 30.80%,
1.89%. Fuerza del Pueblo de Johnny Fernández 1.31%, el MAS 3.82%, Unidad de Samuel Doria Medina 12.85% y en el departamento de Chuquisaca PDC 35.48%. Otro departamento que ha concluido el cómputo oficial al 100% es Oruro, Alianza Popular 8.05%, Libertad y Progreso 2.07%, APB Súmate de Manfred Reyes Villa 5.05%, Libre 23.88%, Fuerza del Pueblo 1.91%, el MAS 3.41%, Unidad 7.25%, y el PDC 48.39%. Pando también ha concluido el cómputo oficial al 100%, Alianza Popular 8.81%, Libertad y Progreso ADN 1.13%, APB Súmate 11.74%, Libre 29.04%, Fuerza del Pueblo 1.17%, MAS 4.92%, Unidad 21.51%, PDC 21.67%. En el departamento de Tarija, Alianza Popular 8.32%, Libertad y Progreso ADN 1.49%, APB Súmate llegó a 5.78%. Libre 21.94%, Fuerza del Pueblo 1.09%, MAS 4.37%, Unidad 37.71% y el PDC en Tarija 19.30%. Y por último, los resultados finales del cómputo oficial, voto en el exterior con el siguiente resultado: Alianza Popular 13.88%, Libertad y Progreso ADN 1.02%, APB Súmate 11.75%, Libre 27.53%, Fuerza del Pueblo 2.59%, el MAS 2.48%. En el exterior, Unidad 12.65% y el PDC 28.10%. En el exterior ganó el Partido Demócrata Cristiano. Continuamos con más noticias en la hora del país y el ministro Montaño está exigiendo a Grover García, presidente del Movimiento al Socialismo, explicar la reducción del MAS a su mínima expresión en la Asamblea Legislativa. David Pizarro, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Tras la derrota electoral del Movimiento al Socialismo en las elecciones generales de Bolivia, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que exigirá al presidente del MAS, Grover García, que explique por qué el partido que gobernó casi 20 años el país se redujo a la mínima expresión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al presidente del MAS y PCP, Grover García, que convoque a un ampliado. En ese ampliado tenemos que asistir todos los miembros de base, como también todos nuestros dirigentes. Nos tienen que explicar por qué los resultados, porque al final ellos han sido los que han manejado el tema de las candidaturas. Además, ante la posibilidad de que la gestión de Luis Arce pueda ser investigada por el siguiente gobierno, Montaño dijo que está bien y no huirán del país. Nos parece correcto porque al final el presidente Lucho ha sido uno de los primeros bolivianos que nos ha encargado a cada uno de los ministros de que la gestión debe ser pulcra, la gestión debe ser transparente. No, yo me quedo a trabajar aquí en Bolivia y voy a estar en la transición.
voy a entregar al nuevo ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, pero sin embargo eso no quiere decir que dejamos de trabajar. Para la hora del país, Fides, La Paz. Cambiamos completamente el panorama noticioso, retornamos o continuamos en La Paz. La Fiscalía ha desestimado denuncia contra el exministro del Castillo y el ministro Ríos por no aprender a Evo Morales en el caso Saraí. La diputada Luciana Campero está impugnando esta decisión de la justicia. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Oyentes de Fides en todo el país y la Fiscalía de La Paz mantiene el rechazo a la denuncia penal por incumplimiento de deberes contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el actual ministro Roberto Ríos por no ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el dirigente cocalero Evo Morales por el caso trata y tráfico de personas. El abogado de la diputada Luciana Campero, Ricardo Rodríguez, espera que la Fiscalía Departamental de La Paz defina de una vez si prosigue o no la denuncia tras presentarse una impugnación a la resolución de la Fiscalía paceña. Bueno, este proceso en el que se ha denunciado al exministro Eduardo del Castillo y al actual ministro de Gobierno ha sido por el delito inicialmente de incumplimiento de deberes, toda vez de que estas autoridades han conocido los dos mandamientos de aprehensión que se han dispuesto dentro del caso en el que se está investigando al señor Juan Evo Morales Ayma, el delito de estupro. En ese entendido, estas dos autoridades que se han comprometido de manera pública a ejecutar estos mandamientos no lo han hecho hasta el día de hoy. Ya existe el tiempo suficiente, ya se han cumplido los plazos procesales dentro de esta investigación y hasta el día de hoy no se ha ejecutado esos mandamientos de aprehensión. Es por eso que el Ministerio Público ante la denuncia ha desestimado la misma y se ha objetado esta resolución, y es el Ministerio Público a través del fiscal departamental Luis Torres que tendrá que pronunciarse y tendrá que confirmar o revocar la decisión para que esto pase a investigación y por supuesto estos ministros rindan cuentas dentro de una investigación por el delito de incumplimiento de deberes. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía para rechazar la denuncia, doctor? Que no se han cumplido con requisitos en cuanto al tipo penal. Refieren de que no existe suficiente prueba aportada por parte de la parte denunciante, que en este caso es la diputada Luciana Campero. El abogado Rodríguez anuncia que ampliarán la denuncia contra otras autoridades de la policía también por el delito de incumplimiento de deberes por no ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales. Para la hora del país, Fides La Paz. Bueno, no se cumplió los plazos procesales para la aprehensión del actual ministro de Gobierno y la ex autoridad del Castillo. Continuamos con más noticias, esta vez desde Sucre. El Tribunal Agroambiental ha fijado fecha para el 29 de agosto, una audiencia dirigida a proteger bosques de incendios forestales. 29 de agosto, Mijael Ortega. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Es la fecha que ha fijado el Tribunal Agroambiental para la audiencia en la que se van a considerar algunas medidas que buscan preservar los bosques, reservas naturales de los incendios y quemas descontroladas. El presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez, ha informado que han recibido toda la documentación que se había requerido ya desde el mes de julio a la Autoridad de Bosques y Tierras, a guardaparques, para llenar con toda esa documentación esta audiencia que, reiteramos, busca preservar no solamente los bosques, sino también más de un centenar de animales silvestres en diferentes especies que habitan la Amazonía y otros bosques y reservas naturales. Entiendo ya la resolución para reactivar la audiencia, toda vez que ya tenemos la información necesaria y suficiente. Esta audiencia estará programada para el día viernes 29 de agosto. Precisamente es la activación inmediata de los mecanismos de prevención y control ambiental para la protección y evitar el desastre y el ecocidio que ha ocurrido la gestión pasada. No queremos alcanzar la magnitud de incendios que ha generado destrucción de la biodiversidad. Son 33 millones de especies vertebradas que han sido calcinadas. Y eso amerita que los estados parte que han suscrito los convenios, como es el convenio sobre la diversidad biológica,
activen su competencia y apliquen de manera inmediata estos tratados y convenios internacionales, porque nos hemos obligado como Estado parte a cumplir estas recomendaciones. La autoridad también ha reiterado que está vigente a decisión de sala plena del Tribunal Agroambiental una medida cautelar que prohíbe cualquier chaqueo en el país. Para la hora del país, Loyola Fides Sucre. Gracias, amigos. La primera pausa en la hora del país meridiano, y cuando retornemos, Comité Cívico Potosinista se movilizará en contra de los contratos de litio y la preservación del Cerro Rico. Ya vuelve la hora del país meridiano. La hora del país matinal. El informativo nacional más completo del país. Queremos informarles de que el Ministerio de Educación... ¿Quién cambia el sistema? Para la hora del país. Grupo Fides La Paz. Con cobertura en los 9 departamentos. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Leonem decimum quartum. Conexiones regionales en directo, voces desde cada rincón de Bolivia y la participación activa de nuestros periodistas. Reportes en vivo, te traemos las noticias más recientes y de último momento. De lunes a viernes desde las 6:30 a 8 de la mañana, conduce Gabriela Pérez. La información que marca la agenda comienza en Fides. La hora del país matinal. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides. Vive la noticia como nunca antes. 200 años de coraje, unidad y soberanía. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. Radio Fides. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Con el corazón boliviano. Bolivia no parece luchar. Celebra 200 años de independencia. La hora del país La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en la hora del país La Paz. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos. Continuamos con la hora del país meridiano. Más noticias en la hora del país inmediatamente hasta Potosí. El Comité Cívico Potosinista ha anunciado que iniciará movilizaciones, esto en contra de los contratos de litio, además para exigir la preservación del Cerro Rico de Potosí. Gary Cárdenas, ampliamos esta noticia, los detalles de este anuncio de movilizaciones. Gracias, Gabriela. Buenas tardes amigos de todo el país. El vicepresidente del ente cívico, Milton Huanca, ha manifestado que el día de hoy, desde las 2 de la tarde, se realizará la concentración en la histórica Plaza del Minero para luego protagonizar una multitudinaria marcha que recorrerá diferentes arterias de la ciudad de Potosí hasta llegar a Plaza de Armas 10 de noviembre al frontis de la Catedral, en donde se mostrará el rechazo ante estos contratos de la explotación de litio. Además, se sumará a esto el pedido de la preservación del monumento
de Bolivia, como es el Cerro Rico de Potosí, ya que en los últimos días se ha visto bastantes deslizamientos de tierra. Escuchemos las palabras del vicepresidente de la entidad cívica. La razón de esta convocatoria responde a la defensa de los recursos naturales de nuestro departamento, tal cual es el litio. Han podido observar que el gobierno, a pesar de que ya ha existido una elección, estaban a días de las elecciones y aprobó el primer paso para poder dar rienda suelta a los contratos que ha firmado Arce Catacora a través de la ILB con la Uranium One Group de Rusia, como también con la CBC de China. Es el deber de cada uno de los potosinos y de los bolivianos defender los intereses de nuestro estado y particularmente de nuestra región como es Potosí para la explotación del litio del Salar de Uyuni del departamento de Potosí. Entre otras prioridades, la defensa, en este caso, de la preservación del Cerro Rico, tanto de su morfología y de la explotación indiscriminada que se tiene sobre la cota 4400 y tienen que responder las autoridades responsables de estos hechos, ya que son una empresa transnacional y autoridades que en realidad tienen que responder a eso, como es la misma Comibol y como es el Ministerio de Minería. Diferentes instituciones y organizaciones han confirmado su presencia a esta movilización que tendrá lugar desde las 2 de la tarde en la capital potosina. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Gary. Continuamos con más noticias y diputado Arce asegura que los hijos del presidente están fuera del país y califica las alertas migratorias como una distracción. Ayer la Fiscalía efectivamente emitió esta alerta por el caso Adán y Eva. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y el diputado de Vista, Héctor Arce, asegura que la alerta migratoria contra el hijo del presidente Arce, Rafael Arce Mosqueira, por el caso de la compra millonaria de un terreno en Santa Cruz, es una distracción de la Fiscalía hacia la población boliviana. Arce asegura que los hijos del presidente Arce ya están fuera del país y que la Fiscalía tiene la intención de cerrar este caso, sea contra varias entidades como Banco Ganadero, el INRA, la BTEP y el Ministerio de Tierras. Para que diga el pueblo boliviano a Roger Mariaca, sí está investigando. No, oiga, a ver, ¿ustedes creen que serían demasiado tontos sus hijos de Lucho Arce para permanecer, sigue en Bolivia? No, ya se han ido, no se van a someter a la investigación, no se van a ir. Entonces, son acciones distractivas, ¿no? Decorativas a este proceso para que digan en su momento Roger Mariaca, nosotros hemos emitido orden de arraigo. ¿Y por qué no emitieron órdenes de aprehensión? Por eso hoy día a las 3 de la tarde voy a estar en el Ministerio Público para preguntarle precisamente a este fiscal. Ojalá que la prensa nos acompañe, por favor. ¿Cumplimiento, diputado, en torno a este caso y esta tardía de investigación? Totalmente, los consorcios funcionan, jueces, fiscales, Ministerio Público, policías, están encubriendo esto. ¿Qué están buscando? Cesar el caso. Yo estoy absolutamente seguro, nadie va a ir a prisión por esto. Si ellos fueran serios, una vez que se aperturaron el caso, deberían emitir las órdenes de aprehensión. Para la hora del país, Fides La Paz. Bueno, se está pidiendo a la Fiscalía que investigue efectivamente la compra de un terreno en el departamento de Santa Cruz por al menos $5 millones. Continuamos con más noticias y las cooperativas mineras, los auríferos del departamento de La Paz inclinan su apoyo por el Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, están exigiendo 2 puntos: la libre importación de combustible. David Pizarro, ¿cuáles son los detalles? Muchas gracias, Gabriela. Tras el balotaje electoral entre los candidatos del Partido Demócrata Cristiano y la Alianza Libre, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, FERRECO, Eloy Sirpa, adelantó que apoyarán al binomio de Rodrigo Paz y Edman Lara. Sin embargo, precisó que una de sus demandas será que se viabilice la libre importación de combustible. Vamos a retomar esas gestiones y creo nosotros
no vamos a tomar, nunca hemos tomado una decisión unilateral, siempre lo hacemos con consentimiento, en consenso con nuestras 18 centrales. La tendencia entonces es hacia Rodrigo Paz y el capitán Lara. Sí, me adelanto a decir eso porque eso lo han demostrado nuestras bases, pese a que la gestión que habíamos hecho era otra, pero siempre, así como respetamos al pueblo boliviano, nosotros vamos a respetar la decisión de nuestras bases y hemos... ¿Cuándo exige entonces de que se elimine la burocracia y se pueda permitir la libre importación de combustible? Tiene que ser así, tiene que dejarnos importar, se ha visto nomás con prácticamente lo que incrementa los intermediarios, todo, y hay que dejar que al productor, no solamente a nuestro sector como un sector cooperativizado minero, aurífero, a Dios gracias, sino a todo el sector productivo, como son Para la hora del país, Grupo Fides La Paz. Bueno, Eloy Sirpa fue el candidato a primer senador por el Movimiento al Socialismo en reemplazo del presidente Luis Arce. Continuamos con más noticias. Inmediatamente establecemos contacto directo con nuestro compañero de trabajo, Juan Carlos Paredes. Juan Carlos, a esta hora se registra un bloqueo de los trabajadores en salud en la carretera Porvenir. Usted nos puntualiza en qué sector, a qué se debe la protesta. Voy con usted. Los trabajadores en salud están llevando esta medida de protesta en el kilómetro 28, vía que conecta Pando con el resto del país, carretera Cobija Porvenir. Los trabajadores tienen una serie de pedidos a las autoridades locales, desde la cancelación de salarios, entre otros. Juan Carlos Paredes se encuentra en el lugar para conocer mayores detalles con respecto a esta medida de protesta, este bloqueo que inició hace algunas horas atrás. Juan Carlos, si tenemos suerte, algunos inconvenientes con la señal en la comunicación, me confirman si vamos con ese contacto. En instantes estaremos retornando hasta Pando. Amigos, pausa en la hora del país meridiano. Ya vuelve la hora del país meridiano. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en la tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia, donde la información cobra sentido. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y los... Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides, vive la noticia como nunca antes. 200 años de Bolivia. Bolivia. Tierra de valientes. País de héroes. Patria de esperanza. Radio Fides. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Con el corazón boliviano. Bolivia no parece luchar. Celebra 200 años de independencia. La hora del país matinal. El informativo nacional más completo del país. Queremos informarles de que el Ministerio de Educación... ¿Quién cambia el sistema? Para la hora del país. Grupo Fides La Paz. Con cobertura en los 9 departamentos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Leonem decimum quartum. Conexiones regionales en directo, voces desde cada rincón de Bolivia y la participación activa de nuestros periodistas. Reportes en vivo, te traemos las noticias más recientes y de último momento. De lunes a viernes desde las 6:30 a 8 de la mañana. Conduce Gabriela Pérez.
La información que marca la agenda comienza en Fides. La hora del país matinal. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. La hora del país La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en la hora del país La Paz. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. 200 años de coraje, unidad y soberanía. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Más noticias en la hora del país meridiano y concejal Evista está denunciando despidos masivos en la alcaldía de Cochabamba, esto tras derrota de Manfred Reyes Villa. Carlos Mercado. Gracias, Gabriela. La concejal evista Scarlett Terrazas ha dado a conocer este detalle. Esta jornada se ha confirmado el alejamiento de 4 funcionarios públicos de alto nivel dentro de la alcaldía municipal. Según la concejal evista, esto se trataría de una masacre blanca debido a los resultados obtenidos por APB Súmate. Estas sus declaraciones. Atemorizados por perder su fuente laboral, al parecer en el municipio de Cochabamba, en la alcaldía, estaría existiendo una aparente masacre blanca contra los funcionarios debido al fracaso político de este candidato Manfred Reyes Villa. Nosotros instamos a que el alcalde realice una reflexión profunda acerca de la gestión que ha tenido durante estos más de 4 años, que debido a ello ha sido, me parece, el voto castigo que le ha dado no solamente en Cochabamba. Desde la alcaldía han negado estas acusaciones. El alcalde interino Diego Murillo ha señalado que el alejamiento de estos 4 funcionarios se debe a otro tipo de situación, entre ellos denuncias en su contra, algunos presuntos cobros irregulares, pero ha descartado que se trate por temas políticos. Estas sus palabras. No, para nada. Ellos no han sido nunca actores ni candidatos. Ese es un tema que se ha tomado, una decisión que se ha tomado con la Dirección de Recursos Humanos y a las secretarías o las unidades a las cuales ellos también dependen. Se habla de reclusar por no haber hecho campaña, es verdad, ¿no? No, más allá de eso, no, pues ni que fueran candidatos, más allá de eso, el movimiento de Recursos Humanos es continuo. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Retornamos a La Paz y asambleístas aseguran que los ganadores de las elecciones, Paz y Lara, desconocen su propio plan de gobierno. No tiene coherencia, afirman. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y ante las ofertas electorales de los ganadores de la primera vuelta de las elecciones nacionales, Rodrigo Paz y Edman Lara, políticos observan la falta de coherencia en las propuestas, especialmente económicas.
El diputado del MAS, Ramiro Venegas, afirma además que no existe una coordinación en el discurso de Rodrigo Paz y su vicepresidenciable Edman Lara, a quien lo tilda de vendedor de ilusiones. La verdad lo veo muy demagógico. Anoche también lo vi a Rodrigo Paz, ¿no? Y también él está desinformado de la propuesta de gobierno. Entonces, la verdad creo que no hay una coordinación entre Lara y Rodrigo Paz, ¿no? Porque desconoce muchas cosas y pienso que esta vez sí, la derecha se puede aplazar. Bueno, el pueblo está lleno de ilusiones que van a recibir respuesta a sus necesidades. Imagínense, 2.000 bolivianos, el bono dignidad. Cada boliviano y boliviana va a tener vivienda, dice, ¿no?, en su propuesta. Yo, la verdad, lo veo muy difícil, muy comprometedor. Yo pienso que el señor Germán Lara, el señor Lara, se ha convertido en un vendedor de ilusiones, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Y se sube a la presidencia, también tiene que tener el cuidado de comprometerse, de cumplir con los compromisos, porque también, así como el pueblo lo ha puesto, lo puede volver a sacar. Para la hora del país, Fides La Paz. Bueno, sobre este punto, la propuesta de Lara de incrementar la renta dignidad a 2.000 bolivianos superaría en más del 400% el presupuesto anual del gobierno. Pero más en torno a este panorama, ex dirigente cívico está instando a los nuevos parlamentarios cumplir con sus promesas que beneficien principalmente al departamento de Potosí. Diego Quispe. Gracias, Gabriela. Los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano tienen ahora la oportunidad de demostrar y cumplir su compromiso con el pueblo potosino. Así lo manifestó Javier Reyes, ex ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Ahora hay una mayoría, ¿no?, parlamentaria del Partido Demócrata Cristiano. Entonces ahora esos parlamentarios al un año ya tienen que entregarnos el aeropuerto que necesita Potosí, ya tienen que entregarnos el tema de la fábrica de cemento funcionando, porque ellos han sido los primeros en reclamar. Ahora tienen la oportunidad, ahora tienen la guitarra o el charango, no sé qué instrumentos sabrán tocar bien, pero lo tienen que hacer en beneficio de esta tierra que necesita mucho de ese tipo de actitud. Caso contrario, no lo hagan eso, se va a repetir lo que ha pasado con Evo. No nos olvidemos que Evo tuvo un gran apoyo acá en Potosí, pero a consecuencia del movimiento de Coroma, todo eso se desinfló y desde ese momento se volvió enemigo de Potosí. Que no pase eso, que se acuerden de lo que ha pasado en la historia de nuestro departamento y no cometan los mismos errores los que ahora están ya en función, bueno, a partir de que sean posesionados, que estén en función de parlamentarios legítimamente elegidos. Para la hora del país, Fides Potosí. Ya vuelve la hora del país meridiano. Dos siglos libres, un solo corazón boliviano. 2 siglos de lucha. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de Mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de Mediodía, de Fides, con John Arandia. Radio Fides. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Con el corazón boliviano. Dale, Bolivia, no pares de luchar. Celebra 200 años de independencia.
Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. 2 siglos libres, un solo corazón boliviano. 2 siglos de lucha. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. 200 años de coraje, unidad y soberanía. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. 200 años de Bolivia. Bolivia. Tierra de valientes. País de héroes. Patria de esperanza. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides, vive la noticia como nunca antes. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. La hora del país. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Más noticias en La Hora del País Meridiano. Y los trabajadores en salud marchan para exigir a la gobernación del Beni pago de salarios que suma al menos 7 millones de bolivianos. Edgar Ramos, con usted. Muchísimas gracias. En la ciudad de Trinidad, el día de hoy, en horas de la mañana, el Sindicato de Trabajadores de Salud en el departamento del Beni realizó una marcha en la capital del Beni con diferentes sindicatos que llegaron desde las provincias para exigir a la gobernación del departamento del Beni la cancelación del bono a la vacuna. Son más de 7 millones de bolivianos que adeuda la gobernación a este sector, que tenía que haberse cancelado en el mes de junio. Hasta la fecha no se ha concretado. Se guardan el derecho a las protestas que podían venir de aquí en adelante. Chile Molina, ejecutiva de la Federación de Trabajadores en Salud, decía lo siguiente. Una vez más, qué pena por la población, pero nos encontramos muy molestos por el no pago de nuestro bono viático de vacunación. Este bono debería ser pagado el 6 de julio, sin embargo tuvimos reuniones con la gobernación, nos indicó que hasta el fin de mes de julio no iban a ser cancelados, pero miren, ahora es 19 de agosto y no se nos ha hecho efectivo el pago de este único beneficio que recibimos los trabajadores de salud a nivel nacional, ¿no? Y como departamento Beni, uno de los que no se nos ha cancelado, por lo tanto exigimos al gobernador que cumpla con este beneficio, además que no vamos a renunciar a ello ya que está instituido. Más de 2.500 trabajadores en salud en el departamento del Beni perciben este bono cada año. Ellos aseguran que hasta la fecha no le han cancelado y los bolsillos están vacíos. Esperan que las autoridades nacionales y departamentales puedan solucionar este conflicto en el sector salud. Fides Trinidad. Gracias, Edgar. Se reactiva esta problemática en el departamento del Beni. Recursos económicos que están exigiendo cancelación por bonos estos trabajadores en salud. Continuamos con más noticias. Inmediatamente nos trasladamos hasta Montero. Yamil Martínez, se registra un bloqueo. Padres de familia están exigiendo el pago de alimentación complementaria, la entrega de alimentación complementaria. Esta medida de protesta fue instalada hace algunas horas atrás. Yamil, con usted. Gracias, Gabriela. Buenos días al país. Decirle que los padres de familia, la Junta de Padres de Familia de la provincia y Chilo, estamos hablando de San Juan, estamos hablando de Yapacaní, han decidido bloquear la carretera Santa Cruz-Cochabamba en el puente del río Yapacaní y en el mismo río. Decirle de que ello es indefinido hasta que la gobernación cumpla con el pago por el desayuno escolar.
Escuchemos qué es lo que sucede en el bloqueo. Nada, ninguna respuesta de parte de las autoridades, ninguna. Nos deben 155.000, ni siquiera es harto, digamos, somos un municipio pequeño y lastimosamente pues no nos sale con nada el gobernador. Fuimos a hacer el bloqueo, el marcha pacífica y ni nos atendió. A ellos no les importa las necesidades de nuestro municipio y de lo demás. Somos 54 municipios y apenas 7 se las ha entregado, a nosotros no. Ahora esta medida es indefinida. Exactamente indefinida, con todas las bases, usted sabe que depende de las bases lo que se va a seguir. Ahora, mientras no se les está cancelando, ¿se está repartiendo desayuno escolar en su municipio? No, ya van a ser 2 meses que no, porque como tenemos deuda, las empresas que nos traían más o menos ya son más de 200.000 que debemos y ya pues no, se cortó el desayuno escolar, no se le está dando a nuestros niños. Ahora, esta medida es a nivel departamental, hay otros municipios que se han sumado y hay otros puntos de bloqueo en Santa Cruz. Sí, va a ser es una medida que se está tomando a nivel departamental. Este es el segundo bloqueo. La anterior semana fue Montero, hoy es Yapacaní. Con esto volvemos a estudio desde Fides Montero. Gracias, Yamil. Reiteramos, Puente Yapacaní, carretera Santa Cruz, Cochabamba, punto de bloqueo. Pero nos trasladamos hasta Santa Cruz. Continuamos en el departamento hasta la ciudad Richard Arizpe. Miles de personas están perjudicadas por el paro indefinido del sector salud. Esta protesta también se reactivó. Voy con usted. Buenas tardes a todo el país. Pese a que muchas personas han dormido a las puertas de los hospitales, no hay atención debido a que se ha suspendido la atención en todos los hospitales tercer, segundo y primer nivel. Esto también está afectando a las personas que llegan desde provincia. Escuchemos. ¡Viva los trabajadores en salud! ¡Viva los sindicatos! ¡Viva nuestra federación! Sí, un nuevo día de paro de la noche que estoy haciendo fila, de las 8 vengo de provincia y lamentablemente perjudica mucho. ¿De qué lugar de los Valles Cruceños, Los Negros, municipio de Pampa Grande. ¿Sabía de qué paro? No. Señora de Los Negros, Si el paro ya está determinado, hasta que cancelen. En los 3 niveles, ciudad y provincia, desde ahora ponemos los letreros y las consecuencias le tendrán que preguntar a las autoridades por el incumplimiento que nos han hecho. Para la hora del país, desde Fides Santa Cruz. Bueno, vamos con lo anunciado. Trabajadores de salud en Pando están bloqueando la carretera Cobija Porvenir. Juan Carlos Paredes está en el lugar, kilómetro 28. Muchas gracias, Gabriela. Creo que efectivamente ya se mejoró la comunicación. Estamos en una zona bastante baja y a tempranas horas se instaló este bloqueo que ya se notan muchos vehículos varados que van de Cobija hacia el interior del país. Pero estamos con Bilardo Ota, su dirigente de salud, para conocer las medidas concretas y cómo levantan ustedes. Muy buenas tardes, informar a la población que nosotros hemos instalado este punto de bloqueo exigiendo el pago de bono viático de vacunación para los trabajadores en salud de Pando. Ese bono tendría que pagarnos el 6 de julio y hasta la fecha no se ha hecho efectivo. El pago está a cargo de la gobernación de Pando, ¿no? Y entonces nosotros hemos venido asumiendo diferentes medidas de presión y hasta la fecha no hemos sido escuchados. ¿Cómo se levanta la medida? Nos vamos a levantar las medidas cuando haya un acuerdo serio, pero no. ¿Con quién el acuerdo? El acuerdo tiene que ser con el gobernador. Sin embargo, el día de ayer nosotros tuvimos una reunión a convocatoria no hubo ninguna solución. Nos escuchó, pero nos dijo que no había plata y si no hay plata no hay solución. Entonces nosotros hemos decidido instalar este punto de bloqueo. No levantamos el punto de bloqueo hasta cuando haya una solución. Muy bien. Eso es lo que podemos contarle al país, de Gabriela, desde este punto donde está bloqueando los trabajadores de salud. Repito, Pando ya Cobija en comunicado con el resto del país, porque esto es lo que nos vincula, ¿no? Vemos hartos carros, tanto cisternas y también flotas que están varadas aquí en esta zona. Voy con usted.
Gracias, Juan Carlos, por ese panorama en directo. La medida de protesta que se registra también es exigiendo el pago del bono de vacunación. Amigos, pausa en la hora del país y cuando retornemos. Actas de cómputo llegan al 87% en el departamento de Potosí. Ya vuelve la hora del país meridiano. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es La Hora del País La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en La Hora del País La Paz. Pero qué tipos, ¿eh? Puede premiarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. Al mediodía la información no se detiene. Llega La Hora del País Meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La Hora del País Meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides. Vive la noticia como nunca antes. 200 años de coraje, unidad y soberanía. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. La Hora del País La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en La Hora del País La Paz. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformar. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País Meridiano. Y Shell anuncia a Bolivia una disputa internacional por vulneraciones de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos al contrato con la extranjera, entre ellas venta ilegal de crudo. Radio Fides accedió a un documento que revela que la empresa extranjera Shell Bolivia Corporación ha decidido llevar a Bolivia a una disputa legal fuera del país.
La firma acusa al Estado boliviano de haber tomado medidas ilegales de forma reiterada, vulnerando los derechos del inversor. Entre los señalamientos están el incumplimiento de pagos en contra comerciales con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la negativa a emitir documentos, la presunta venta ilegal de miles de barriles de crudo pertenecientes a SBC y persecución judicial a funcionarios de la extranjera en el territorio nacional. Según el sello de recepción, los documentos fueron recibidos por la Procuraduría General del Estado el pasado 5 de agosto. También fueron enviados al presidente Luis Arce, a la canciller Celinda Sosa y al Procurador General del Estado, Ricardo Condori. Dejamos de lado ese tema, continuamos con más noticias inmediatamente. Establecemos contacto directo con Edwin Urizar. Edwin, usted nos confirma respecto a la situación del gobernador titular Damián Condori. Entendemos que hoy llegó hasta la gobernación de Chuquisaca para asumir nuevamente sus funciones. Sin embargo, esta decisión debe tomarla la Asamblea Departamental. Lo que nos llama la atención es que el gobernador electo, Damián Condori, se encontraría en su despacho y el gobernador suplente se encuentra en el Chaco chuquisaqueño realizando y cumpliendo diferentes actividades. Así es, Gabriela, es insólito lo que está pasando en el departamento de Chuquisaca, que está siendo gobernado por dos autoridades. Uno electo, que es Damián Condori, que se ha atrincherado prácticamente en su despacho. Las puertas han sido cerradas, hay resguardo policial para el trabajo que está cumpliendo al interior. Mientras tanto, el gobernador suplente se encuentra en el Chaco chuquisaqueño, tomando en cuenta que la región de Monteagudo está de aniversario, el Chaco chuquisaqueño está de aniversario, por ello está el gobernador cumpliendo alguna agenda con reuniones con algunos ganaderos y productores del sector. Mientras tanto, la Asamblea no ha definido oficialmente si el retorno de Damián Condori es legítimo o es legal, tomando en cuenta de que tiene que presentar aún un informe médico, la alta correspondiente, para asumir el cargo. Pero mientras tanto, el panorama es insólito. Lo reitero, Gabriela, Damián Condori está en la gobernación, en su despacho, sosteniendo también algunas reuniones, mientras el gobernador interino está en el Chaco chuquisaqueño. Estaremos informando minuto que pasa sobre este panorama. Chuquisaca siendo gobernado por dos autoridades. Vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudio Central. Gracias, Edwin. Continuamos con más inmediatamente. Establecemos contacto directo con nuestro periodista David Pizarro. David, usted se encuentra con trabajadores despedidos de la empresa estatal de telecomunicaciones. Voy con usted. Muchas gracias, Gabriela. Así es, nos encontramos acá en el centro de La Paz, específicamente en el edificio donde está Entel, donde, se reporta 34 despidos. Vamos a hablar con uno de sus dirigentes de base. Por favor, don Cipriano, ¿cuál es el motivo? Por favor, así en principio, padre. Está adelante. Bueno, en principio nosotros hemos trabajado desde la nacionalización de Entel, hemos trabajado. Nosotros antes pertenecíamos a las plantas de Entel, Después de la nacionalización, Entel ya ha contratado empresas terciarizadas cada 2 años. Por lo tanto, este último licitación que ha mandado, entonces ha ganado una empresa Supervigilancia. Y la Supervigilancia entró apenas un día, a los 1 día ha despedido 34 bases, trabajadores afiliados al sindicato STR, han sido despedidos. Es por eso que estamos en las puertas de Entel. Porque nosotros estamos pidiendo, exigimos la incorporación inmediata a los 34 trabajadores que vuelvan a sus trabajos a los radiobases de Entel. Así es, Gabriel, esas son las declaraciones del dirigente. Además, han instalado algunas carpas con ayuda de la Central Obrera Departamental. Acá hay al menos unas 5 carpas con las banderas bolivianas y, advierten que se van a quedar hasta las últimas consecuencias. Ese es el reporte a esta hora de la tarde. Gracias, David, por ese informe. Esta noticia la puede ampliar usted en las redes sociales del Grupo Fides de Bolivia. Amigos, pausa en La Hora del País. Ya vuelve La Hora del País Meridiano. 200 años de Bolivia. Bolivia. Tierra de valientes. País de héroes. Patria de esperanza.
A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. 2 siglos libres, un solo corazón boliviano. 2 siglos de lucha. Bicentenario de Bolivia. Independencia que vive en el pueblo. Radio Fides. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Con el corazón boliviano. Bolivia no parece luchar. Celebra 200 años de independencia. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. Hola, solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. Sí, claro. Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en la tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Amigos, tiempo cumplido en la hora del país meridiano. Buen provecho y nos reencontramos cuando la noticia así lo amerite. Permiso. Radio Fides presentó La Hora del País Meridiano. Profesionales en la noticia. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora.